afanes de la vida, las distancias, la necesidad de que los padres, tanto él como ella, estén dedicados al trabajo. Esto han hecho que los hijos queden en el olvido. Entonces, la compañía o el compañero de un joven o de una jovencita hoy es la televisión, los juegos de Nintendo, y de ahí, pues, con la influencia de algunos amiguitos negativos, pues entran en la pornografía, y por eso escuchamos que se van desviando los muchachos del camino que deben de seguir. Yo soy de Colombia, yo soy de Bogotá, Colombia, y ustedes saben que en los años 80 Colombia fue muy famosa en el mundo por el narcotráfico, cuando Pablo Escobar estaba de moda. Colombia fue un país abatido por ese flagelo de la droga, derramamiento de sangre, crimen, secuestro, terrorismo y toda clase de obras del infierno, porque esas son obras del infierno y no podemos decir que no. Pero poco a poco Dios fue levantando hombres y mujeres que predicaran el evangelio. Colombia era conocido por el narcotráfico, pero ahora es conocido por el evangelio, porque gracias a la misericordia de Dios, la palabra de Dios se hace realidad. En las Santas Escrituras Él dice que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios, y eso está ocurriendo en Colombia. Es uno de los países donde hay un gran avivamiento. Todo en la vida tiene raíces espirituales, ya sean de Dios o sean del diablo, pero esas son las raíces, no hay otras fuentes. Y la juventud necesita ser orientada por los caminos de justicia, del temor a Dios, de la reverencia a Dios. Yo creo que cuando una persona, sea joven o sea adulto, no tiene una comunión de Dios, no tiene un conocimiento de quién es Dios, cómo obra Dios, cómo quiere relacionarse Dios con nosotros y cómo es que Él quiere que nosotros nos relacionemos con Él, pues esas vidas andan como un barco a la deriva. Quiere decir que, digamos, por la situación que se vive hoy en día en nuestro país, en México, estamos próximos a ver un cambio en nuestras generaciones futuras, digamos, que ellos empiecen a evangelizarse más y a través de esta acción pudiera cambiar la situación de un país completo. Yo creo que sí, definitivamente sí. Mire, hace unos 12 o 14 años atrás yo tuve la oportunidad de ir durante 3 años y medio, una vez por semana, todos los martes a las 4 de la tarde, a la Penitenciaría Federal de Atlanta, donde están los condenados a 900 años, a 3 cadenas perpetuas, donde están los criminales más peligrosos. Allí fui durante 3 años y medio, una vez por semana, a llevarles el evangelio. Y fueron grandes las sorpresas que yo me encontré. Después de un tiempo donde ya ellos me tomaron cierto aprecio y cierto respeto, y Dios me usó para que ellos tuvieran ese encuentro personal con Jesucristo, en una ocasión yo les hice la pregunta, ¿qué religión practicaban ellos antes de caer a la cárcel o hasta el día que fueron arrestados para llevarlos a la cárcel? Y pues la respuesta no se hizo esperar. Es la misma de donde venimos todos. Y yo les pregunté, habían cerca de unos 200 hombres allí escuchando la palabra, y les dije, ¿cuántos eran cristianos el día que cometieron delitos para caer aquí a la prisión? Levante la mano. Y ninguno. Quiere decir, mis amados en el Señor, con todo respeto, que Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta a la inmoralidad, al crimen, a la droga, al secuestro, a la guerrilla, al narcoterrorismo, al terrorismo y a toda obra de Satanás. La palabra de Dios dice en Juan 10:10 que el diablo solo vino para robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino para perdonar y para darnos vida en abundancia. Pero ¿cómo es posible que un joven sumido en las drogas o un padre sumido en las drogas pueda encontrarse con Dios para recuperar el camino adecuado? ¿Tiene que encontrarlo por cuenta propia o alguien tiene que llegar con él a impartirle la palabra? Porque a veces somos muy testarudos y me imagino que ya sumido en una sustancia de este tipo, pues mucho más, no le hacemos caso a nadie. Bueno, sí, yo también fui testarudo, exageradamente testarudo. Yo creo que todos pasamos por ahí, porque desafortunadamente, religiosamente nos han puesto una vacuna que nos inmuniza contra el evangelio, para rechazar la palabra de Dios. Cada persona quiere creer en Dios a su manera. Cada persona dice que va para el cielo a su manera. Todos tenemos el gran error de justificarnos delante de Dios porque creemos que somos buenos. Recientemente, el 10 de junio, mi madre pasó a la eternidad en Colombia y fui al funeral, y había una persona que me decía que por qué decíamos que la gente, si no se entregaba a Cristo y se le convertía al evangelio, se iba a condenar. Y él me decía, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no he desbaratado matrimonios, no le he quitado la novia ni la mujer a nadie,
al que puedo le sirvo, al que puedo le hago favores. ¿Por qué me voy a condenar si yo soy bueno? Y yo le dije, ¿estás seguro que es bueno? Me dijo, sí. Entonces le hice esta pregunta: ¿a qué lado de su pecho el doctor pone aquel aparatico para sentir los palpitares de su corazón? ¿Al derecho o al izquierdo? Y él me dijo, al izquierdo. Le dije, entonces no eres bueno. Me dice, ¿cómo así? ¿Por qué? Yo le dije, porque la palabra de Dios dice que el hombre bueno tiene el corazón al lado derecho y todos lo tenemos al izquierdo. Por eso dice Dios que no hay ninguno bueno. La misericordia de Dios es la que nos cambia. La misericordia de Dios es la que nos muestra el camino por el cual debemos seguir. Por eso necesitamos que alguien nos enseñe, pero que nos enseñe la verdad, sin manipulación, sin agregarle ni quitarle. Tal como Dios habla, debemos de entregarlo para que la gloria y la gracia de Dios pueda tocar esos corazones, se rompan esas ataduras, se destruyan esas fortalezas y se derriben todos los paradigmas que nosotros hemos heredado de nuestras generaciones antepasadas. Quiere decir que esto que venimos acarreando hoy en día, la sociedad actual, tanto en México como aquí en Estados Unidos, puede ser la consecuencia de un pecado generacional donde surgió prácticamente el mal y en ningún momento le prestaron atención, sino que lo dejaran que se desplazara libremente. ¿O cómo podemos manifestar? Claro que sí. No solamente en México, Estados Unidos, yo diría que en todas las naciones de la tierra. Sí es un pecado que hemos heredado. Adán y Eva pecaron y la palabra de Dios dice que nosotros heredamos la naturaleza de Adán. Por eso en Génesis, cuando el Señor crea al hombre, dice que Él creó al ser humano a la imagen y semejanza de Dios, pero no a la imagen y semejanza exterior, sino a la imagen y semejanza interior del Espíritu de Dios, de la conciencia divina, de la naturaleza divina de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecaron, dice la Escritura que Adán comenzó a engendrar hijos a su semejanza. Ya no nacimos a la semejanza de Dios, heredamos la semejanza de Adán. ¿Cuál era la semejanza de Adán? Una semejanza rebelde, desobediente a la palabra de Dios, prepotente, autosuficiente, que siempre murmuró y que siempre se rebeló para obrar conforme a la voluntad de Dios. Esa es nuestra herencia. Eso es lo que somos. ¿Qué somos hoy nosotros? Somos gente orgullosa, somos gente prepotente, somos gente que pretendemos saber todo, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y cuando nos confrontan con la verdad, ¿cuál es la respuesta? Nuestro enojo. Claro. y nuestra soberbia. Pero muchos de nosotros nos hemos de preguntar, ¿no es culpa mía que mis papás, que mis abuelos no hayan tenido el valor para enfrentar una situación así? Porque yo tengo que heredar algo de lo que no soy culpable. No es culpa mía que mis padres no hayan sabido luchar. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que las generaciones pasadas no hayan sabido responder a los problemas, en este caso a las broncas de sociedad que estaban viviendo, para que nosotros hoy en día carguemos con un pecado generacional? Bueno, todo comenzó con Adán, pero vamos a los tiempos actuales. Hay algo que se puede llamar, o que se llama y es conocido como la herencia genética. ¿Qué es una herencia genética? Es cada una de las partículas que en el núcleo de cada célula del cuerpo humano condicionan la transmisión del conjunto de caracteres hereditarios. Y cada persona podemos heredar cosas tangibles o intangibles. Por eso es que cuando un niño nace, la familia va y los amigos van y dicen, ¡ay, pero tiene la nariz del papá! Otro dice, pero tiene los ojos y la boca de la mamá. Y cuando va creciendo dice, le gusta la música como al papá, pero tiene el talento del arte como a la mamá. Esas son cosas tangibles o intangibles. También hay partes intangibles que nosotros heredamos, y es la parte espiritual. Dios es un Dios trino, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y creó al hombre un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. En el espíritu nosotros podemos heredar toda la herencia intangible que viene de generación en generación. Por ejemplo, si el tatarabuelo de alguien que nosotros no conocimos fue satanista, fue ocultista, practicó la hechicería, la brujería, la santería, el espiritismo, la lectura de la palma, la magia negra, la magia blanca, la magia roja, la lectura del tabaco, del cigarrillo, de las cartas, de la palma de la mano, etcétera. Todas esas maldiciones pasan. La palabra de Dios dice que la maldición pasará hasta la tercera y cuarta generación, hasta que alguien en esa familia se convierte a Cristo y comienza a quebrantar eso
porque ahora la vida y las herencias no son de la carne, sino es la vida de Dios y las herencias de Cristo. Entonces hay ese tipo de herencias. Los pecados nacionales. Israel pecó contra Dios y toda la nación pagó. Israel pecó y estuvo 430 años esclavo en Egipto. Dios lo libertó, volvió a desobedecer y a rebelarse a la palabra de Dios y pagó 70 años más de esclavitud en Babilonia. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Colombia lleva más de 50 años pagando una esclavitud de terrorismo en manos de la guerrilla, del narcotráfico. México, Estados Unidos está entrando en una herencia espiritual porque este pueblo le ha dado la espalda a Dios. Ya no es una nación bajo el poder de Dios, ahora esta es una nación bajo el poder del paganismo.